leyendo 3 versículos de Proverbios. Vamos a comenzar leyendo Proverbios, capítulo 11, versículo 1, versículo 5 y versículo 30. ¿Ok? Si pueden acérquense para allá. Proverbios capítulo 11, versículo 1, versículo 5 y versículo 30. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Dice, versículo 1, y estoy leyendo en la NBLA, o sea, la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Lo pueden ver en la pantalla o también pueden seguirlo desde la Reina Valera, que es muy parecida. Dice así, dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Versículo 1. Versículo 5. Dice, la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. ¿Ok? Y luego versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te agradecemos hoy por tu palabra. Te agradecemos porque tú nos quieres enseñar a través de ella cómo vivir en nuestro día a día, que no nos abandonas y solamente nos hablas acerca de aquello que es abstracto para nosotros, de lo espiritual, sino también nos hablas acerca de las situaciones del día a día. Padre, ayuda a que las dos tomen importancia en nuestros corazones, a que nos preocupemos por conocerte, que busquemos estar buscando saber quién eres tú, también buscando saber cuál es tu voluntad y que también en nuestro día a día eso se aplique y podamos ser gente que vive de forma sabia el día de hoy. Padre, ayuda a que este texto nos hable, que no sea yo, y que podamos entender un poco más acerca de qué hacer en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces les estaba diciendo, el día de hoy estamos observando Proverbios 11, ¿ok? Esta sección es una sección donde vienen proverbios individuales. Entonces, para tú estar exponiendo todo el capítulo, lo que tendrías que hacer no es irte uno por uno, sino sería más bien como que alejarte y estar viendo desde lejos cuál es el panorama general, ¿ok? ¿Qué es lo que se está hablando aquí? Y lo que se está hablando aquí, básicamente, es acerca de cómo vivir la vida, ¿sí? O si quieren un título sería cómo vivir una vida con propósito, ¿ok? Una vida con propósito. Y nos está hablando acerca de el día a día, literalmente tu caminar diario, cuando vas a la escuela, cuando desayunas, ¿sí? Esas cosas que usualmente no pensamos nosotros que son importantes, pero aquí nos dice lo son para Dios, ¿ok? Esa es la idea que habla aquí, nos habla de la vida diaria, ¿ok? Entonces, vamos a ver 3 consejos acerca de cómo vivir esta vida, ¿ok? En tu día a día. Y el primer consejo es que hay que vivir en justicia, vivir en justicia. Ok, chequen el versículo 1, si pueden vuelven a leer. Proverbios 11, versículo 1. ¿Cómo dice? Dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. ¿Okay? Este versículo, nótese, está hablando acerca de algo que es importante para Dios, porque está diciendo es abominación para Dios o es su deleite para Dios, ¿sí? Pero no es lo que usualmente nos concentraríamos como que es algo importante para Dios, ¿no? Usualmente si tú dijeras, ¿qué le importa a Dios? Podrías decir algo así como de, le importa que tú leas tu Biblia, le importa que tú estés orando, le importa que tú estés predicando la palabra y todo eso es correcto. Pero aquí no está diciendo, le importa igualmente cómo vas en este caso, venta de objetos. Si tú fueras un vendedor, le importa cómo vendes objetos. La balanza falsa hacía referencia a una práctica en la cual cuando ellos iban, por ejemplo, a lo que para nosotros sería como un tianguis, ¿no? Tenían ahí sus balanzas y empezaban a vender cosas y las pesaban con un lado que colocaba la cantidad que querían llegar a pesar, la cantidad de kilogramos, podríamos decirlo así, y del otro lado iban igualándola. Y lo que hacía esta parte de la balanza falsa es que se arreglaba para que tú pudieras pesar algo como más pesado de lo que era. Y entonces lo pudieras vender más caro, ¿sí? Entonces estaba haciendo referencia, ojo, a vendedores. Estamos hablando nosotros de cosas que son importantes para Dios y usualmente no pensaríamos los vendedores y cómo es que lidian
es importante, ¿sí? Y no digo porque no lo sepamos, yo sé que ustedes saben que esto es importante, pero si somos bien honestos, cuando tú vas y compras en la tiendita, no estás pensando en Dios usualmente, ¿sí? Cuando nosotros vamos y hacemos las pequeñas cosas de cada día, usualmente no pensamos, ¿esto es abominación o es un deleite para Dios? ¿Sí? Pero aquí nos está diciendo, lo es. Lo es cuando tú estás hablando por un grupo de WhatsApp. Si tú vas y das un chisme, ¿eso qué creen que es para Dios? ¿Sí? Si tú vas y dices una palabra altisonante, o si tú no hablas del todo con respeto, eso es importante para Dios. Cómo tratas a tu profesor es importante para Dios. Si te frustras al regaño, es importante para Dios. O si te frustras jugando, eso me pasaba, lo recuerdo bastante, un videojuego, haciendo algo así, es importante para Dios, ¿sí? Lo pequeño, lo cotidiano, lo invisible para otros, Dios lo observa y aquí nos dice, lo observa con deleite o lo observa con abominación. ¿Sí notan eso? Lo que está diciéndonos ahí, por eso es el punto, tenemos que vivir nosotros en justicia. O sea, pensar en nuestro día a día y pensar, tengo que estar aprovechando estas ocasiones, estas decisiones para hacer cosas justas y no estarme alejando de Dios. ¿Ok? Esa es la idea. Y si notan, esto va más allá, porque esto nos dice, ojo, que no es como que las pequeñas acciones de tu vida, de tu día a día, lo que le importan a Dios, sino la fidelidad constante. La fidelidad constante. Tomen en cuenta ustedes una semana y en esa semana tú vas y realizas grandes acciones. Quizás en esa semana tú fuiste y le predicaste en la calle a personas y se convirtieron. Fuiste a la iglesia el domingo, estuviste tú en este lugar de adoración levantando las manos en ese momento, pero el resto de la semana, el día a día, no los pequeños momentos, sino los momentos constantes, no estabas pensando en Dios, ¿sí? Esa es la idea de la que está hablando aquí. Si tú vas y lo piensas, en este momento actual tenemos una imagen perfecta, lo que sería, por ejemplo, el Instagram. Si tú vas y checas Instagram, el feed de las personas, el muro, tú vas y observas pequeños momentos, pequeños tiempos en las vidas de las personas. Y observas lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Ves momentos destacados, básicamente, pero no estás observando cada uno de los instantes de su vida, ¿sí? Es la misma idea. Puedes estar teniendo acciones que son muy grandes dedicadas a Dios, pero si en lo pequeño y constante no estás dedicándolo a Dios, entonces ahí está sucediendo algo malo, ¿sí? Ahí estamos alejándonos de ser personas fieles, ¿ok? Un pasaje perfecto para eso, Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1, si pueden acérquense para allá. Está hablando Jesucristo a los fariseos, está hablando acerca de los escribas, está hablando acerca de todos los líderes religiosos de ese momento y dice, ellos sí se preocupaban por hacer acciones religiosas, pero solo eran las que eran vistas por otros, ¿sí? No se preocupaban en lo privado. En las acciones vistas, dice Jesucristo acerca de ellos, que ellos practicaban su justicia delante de los hombres para ser vistos. Y entonces da esta advertencia, versículo 1 dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Esto es lo que está hablando Proverbios. Cuídate de vivir una vida justa, pero que tu justicia no sea solamente la que se ve por los hombres, sino que tu justicia sea una que es constante y por eso es recompensada por el Padre que está en los cielos. ¿Okay? Si pueden, regresense a Proverbios y aquí podemos ver algunos ejemplos de situaciones que coloca el capítulo, ¿sí? Porque este resume varias secciones, ¿no? del capítulo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, en el versículo 9, se nos habla acerca de qué es lo que haces con tu boca. Versículo 9, ¿sí? Lo voy a leer. Dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento de los justos serán librados. ¿Qué haces con tu boca? ¿Sí?
El versículo 11 nos habla acerca de la bendición, si bendices a otras personas o no, ¿sí? El versículo 12 nos habla acerca de despreciar o apreciar a otros, ¿sí? El versículo 13 nos habla acerca de los chismes, les voy a seguir diciendo una lista. El versículo 24 al 26 nos habla de la generosidad. El versículo 16 y 17 de la gentileza. Entonces esas acciones diarias pequeñas donde te muestras gentil con otros, donde decides dar una palabra buena en vez de una palabra mala, donde tú decides entregar de ti y de lo que tú tienes, ya sea dinero o tiempo o lo que tú quieras, pero entregas algo a las personas. Es lo que nos está hablando aquí en este pasaje. Entonces, las decisiones constantes le importan a Dios. ¿Ok? Ahora, pensando en esto, ¿han visto las películas del Señor de los Anillos? ¿No las han visto? ¿Cuántos han visto las películas del Señor de los Anillos? Perdón, esto sí me dio curiosidad. Aquí aquel se lo... ¿Es en serio? Oh, caray, eso no va a funcionar entonces. Ok, véanlas, son buenas películas, pero por ahorita les platico de un personaje y lo van a ver si ven las películas. Las películas del Señor de los Anillos tienen un personaje que se llama Samwise, ¿ok? Que no es el protagonista, es el amigo del protagonista, ¿ok? Pero tú vas y checas las películas y observas cómo es que Samwise parece ser el que más hace cosas, ¿sí? Está acompañando al protagonista en su camino, pues están yendo hacia un lugar, para no darles demasiado de la historia, están yendo hacia un lugar y él es el que cocina, él es el que lleva las cosas, él es el que está yendo por este recorrido a pesar de que no es su viaje de él. Entonces va de forma constante haciendo cosas. Ahora, ¿por qué les hago esa imagen? Porque la idea puede ser que muchos de nosotros sintamos que lo que hace Samwise no importa, ¿sí? Que cuando ves la película como que te pasa de ser percibido ese personaje, en muchos casos, ¿no? Y algo similar sucede con este tipo de acciones, que en la vida diaria tú y yo las pasamos y sí quizás en algún momento decimos esto importa, pero luego decimos esta otra acción no importa, ¿sí? Esta otra acción no importa, ¿sí? Y empezamos a perder de vista lo importante de cada una de esas acciones, ¿no? Para nuestra vida, para nuestra condición espiritual delante de Dios. Por eso la idea sería más bien, tenemos que pensar nosotros, va a haber momentos bien grandes en tu vida, ¿no? Donde vas a estar predicando, va a haber momentos donde vas a estar tú teniendo algún evento importante en tu vida, un ascenso, un hijo, vas a tener una relación y vas a casarte, pero también importa mucho esos momentos que no vemos tan importantes, lo pequeño, ¿sí? Y es la idea aquí. Esas pequeñas acciones, como los momentos en los que actuaba Samwise, hacían toda la diferencia. Porque si no, no iba a llegar al camino. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que buscar esas acciones. Entonces, les hago unas preguntas, ¿va? Para aplicar esto a nosotros. Pregunta, y sean bien honestos, ¿ok? Pregunta, ¿honras a Dios en tus estudios? ¿O caes en la tentación, por ejemplo, de copiar? Caes en la tentación de, esto es algo bastante pequeño, nada más estoy viendo una respuesta. Estoy algo estresado, no quiero que me salga mal, entonces por un momento voy y volteo a ver al otro, ¿sí? Porque eso hace toda la diferencia, ¿ok? Otra pregunta, ¿pagas todo el precio justo de lo que compras? O cuando suceden esos pequeños accidentes de que de repente no te cobró bien, tú vas y te lo quedas, ¿sí? Si soy bien honesto, para mí eso, a mí se me llega directo, porque yo estoy casado con una increíble mujer que se encuentra allí, que es Luz, y ella tiene un corazonzote, porque se da cuenta de todo este tipo de cosas, inmediatamente va y reacciona y dice esto no fue lo justo, ¿sí? Apenas la semana pasada nos pasó uno de esos, por ejemplo, que, ay, ¿cómo era? Mejor olvídenlo porque si no voy a fallar en eso, pero nos pasó que básicamente salió uno de estos precios injustos, yo apenas y me iba a dar cuenta y ella ya estaba devolviéndolo, ¿sí? Y me encantó, dije así de, qué bueno, ¿sí? Y también dije, la neta no sé si yo lo hubiera hecho, pero qué bueno que ella lo hizo. Así me hace un ejemplo a mí, ¿va? Entonces esa es la idea. Siguiente pregunta, ¿guardas tú la verdad? O sea, ¿cuentas la verdad, aunque esa verdad
duela? ¿O mientes si es necesario para agradar? ¿Sí? Y estoy seguro que van a llegar ejemplos a nuestros pensamientos, porque eso es algo bastante común, pero no debería serlo. El caso es que procuremos siempre nosotros esa vida de integridad, ¿ok? Esa vida de integridad, ¿va? Si pueden, chequen el versículo 20, Proverbios 11, versículo 20, con ese terminamos este punto, y noten que lo vuelve a recalcar. Y otra vez nos vuelve a animar, ¿con qué? Con cómo nos ve Dios, porque eso es lo más importante. Nos está diciendo cómo vivir, pero no solamente para que tú vayas y digas, yo tengo que vivir de la forma correcta, sino que tú vayas y digas, yo quiero hacer eso porque amo a Dios. Dice el versículo 20, los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Notes, ahí está destacando, lo que importa es la abominación o el deleite de Dios. Si Dios observa tu vida, ¿qué va a decir con esta decisión? ¿Va a ser abominación o va a ser deleite? Y otra vez recalca, no es solamente una pequeña acción, sino todas en conjunto, porque es el camino, no solamente un paso, sino todo el camino en conjunto. ¿Sí? Ahora, pequeña advertencia, también la idea no es que nos desanimemos, obviamente vamos a cometer errores. Y va a haber ocasiones en las cuales tú vas a estar caminando, yendo por ese camino y vas a retroceder, ¿no? Pero la idea, si notan aquí, es el camino en general, cómo se ve. Si tú vas y estás caminando, va a haber momentos en los cuales retrocedas, pero nunca puedes darte la vuelta y regresar. Siempre va a tener que ser, continúo yo andando. ¿Sí? Y así Dios lo observa y observa el camino y va y dice, esto es un deleite para mí. ¿Ok? Pero tiene que ser así. Va, ese es el primer consejo de vida. Piensa en tu vida diaria, vas a tener que pensar cada día, ¿esto es abominación o es deleite para Dios? ¿Estoy viviendo justamente o estoy viviendo injustamente? ¿Va? Segundo consejo de este capítulo. Segundo consejo, es un consejo que nos aliviana porque es descansa en seguridad. Descansa en seguridad. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 5. Proverbios capítulo 11, versículo 5 dice, la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo un texto que es bastante complicado quizás de entender al inicio, pero la idea es esta. ¿Ok? Cuando tú obras con justicia, dice, la justicia, versículo 5, la justicia del íntegro, dice, esta justicia, estas acciones, como que van haciendo que tu camino mejore, enderezará tu camino. ¿Sí? Piensen ustedes en las calles, como están repletas de baches, y luego ¿qué sucede? Para que arreglen esos baches, va y pasa una máquina y empieza a rellenar. ¿Sí? En la antigüedad, algo similar, los caminos empezaban a desbordar porque eran de tierra, pero conforme iban andando personas a través de estos caminos, se iban aplanando, iban haciéndose caminables, en otras palabras. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la justicia. Dice, cuando tú vas caminando, como que con cada paso vas mejorando tu camino, va mejorando ahí tu vida, dice, porque esa es la idea del camino, tu vida, dice. Las personas que no obran con justicia, dice, caerán en su propia impiedad. Entonces estas personas, como no obran bien, en vez de enderezar su camino, estarlo haciendo más plano y más fácil de caminar, lo que hacen es que empeoran su camino. ¿Ok? La idea es que si tú vas y vives bien, es muy probable, es muy normal que tu vida va a mejorar. Pero si tú vas y vives mal, vives en constantes pecados, tu vida va a empeorar. Es la idea. ¿Ok? Les pongo unos ejemplos para que se entienda esto. Es muy normal que una persona que es amable haga amigos y hace amigos. Y cuando llega una situación de dificultad, estas personas están para él. ¿Sí? Nótese, el justo que está haciendo amigos va haciendo su camino más fácil, va trayendo amigos que le ayudan. ¿Sí? Es muy normal que una persona que es justa, como está obrando bien en el trabajo y de forma constante hace lo que tiene que hacer, sale algún problema en el trabajo, hacen una investigación para ver quién causó el problema y sale que no fue él.
Es muy normal esto, ¿sí? Si yo voy y vivo mi vida bien, van a salir cosas buenas en ella, lo que está diciendo. Si yo me esfuerzo de forma constante en la escuela y estoy andando ahí y estoy siendo diligente, van a salir buenas calificaciones. Si yo voy y estoy trabajando constante, va a salir un ascenso. Si yo voy y estoy andando en mi vida bien con mis padres, voy a tener a mi familia cercana y todo va a salir bien con ellos, ¿sí? Esa es la forma en la que está hablando. Pero si tú eres una persona que es impía, que es egoísta, por ejemplo, no va a tener a nadie después en su vida. Que una persona que es tramposa, ya no va a querer nadie jugar con esa persona. Una persona que no lidia bien en su trabajo, las personas van a verlo y van a despedirlo, ¿sí? Esa es la idea, ¿va? Ahora, entonces, esa es la vida diaria. ¿Cómo es que podemos sentirnos seguros? ¿Cómo es que te puedes sentir seguro? Obrando bien, ¿ok? Eso está bien paradójico para nosotros, porque la idea para nosotros siempre es: yo me estreso por todo lo que tengo que hacer, ¿no? Para poder salir bien, usualmente, ¿sí? Pero aquí nos dice todo lo contrario: no te estreses, solamente obra bien y va a salir todo bien, ¿sí? No te estreses y va a llegar otro trabajo, solamente obra bien y va a llegar, ¿sí? No te estreses y va a salir bien la relación, solamente toma las decisiones correctas y evalúa bien y va a llegar una persona, ¿sí? No te estreses acerca de cómo luces, solamente vete al gimnasio, haz ejercicio y va a llegar esta mejora en tu salud, ¿sí? No te estreses, sino aliviánate, ¿sí? Es la idea que nos está colocando acá, ¿va? Ahora, la parte de descansar también no es solamente para ahorita. Créanlo o no, igual y eso ustedes lo tienen. Muchas personas tienen un constante miedo, no solo por el futuro, sino por que podrían morir, ¿sí? Y aquí nos dice también, Dios va y lidia con esto y nos quiere dar descanso también en esto. Entonces nos da un descanso para esta vida. Si tú obras bien, todo va a salir acorde. Y nos da un descanso para la vida eterna. Porque si tú eres un creyente, tú estás con Dios, ¿qué nos dice la palabra? Vas a salir victorioso y en la vida eterna vas a estar junto con Dios, ¿sí? Chequen el versículo. Versículo 5 es el que leí ahorita. Ahora chequen el versículo 4, el anterior, porque se nos habla acerca de la vida eterna. Dice, versículo 4: de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. ¿Ok? Ahí noten el contexto, está hablándonos del día de la ira. El día de la ira es el juicio, porque Dios está evaluando tus acciones. Dios está evaluando mis acciones. Dios está viendo tu camino y cuando llegue el día del juicio va a sacar sus libros y va a decir: esta persona va a ir al cielo o va a ir al infierno, ¿sí? Más bien a la vida eterna o va a ir al infierno, ¿sí? Entonces está diciéndonos eso. Pero ahora dice: si tú eres creyente, si tú eres una persona justa, tienes tú la seguridad que vas a ser librado de la muerte. La justicia libra de la muerte, dice. Entonces no te estreses en esta vida por estar intentando ser librado de otra forma, ¿sí? Aquí nos coloca un ejemplo, dice: de nada sirven las riquezas el día de la ira, porque hay mucha gente que se pasa buscando las riquezas toda su vida y lo hace y acumula diciendo: si tengo suficiente voy a estar bien, ¿sí? Está acumulando para decir: estoy seguro. Hay gente que va y se preocupa de más por su imagen y dicen: si todos me aprueban, entonces estoy bien. Hay gente que se preocupa por qué tanto rinde en su vida y entonces dice: si yo soy exitoso, ahí valgo algo. Pero todos estos son errores, porque ninguna de estas acciones y todo lo que tú puedas conseguir en esta vida te va a librar a ti de lo que viene en la siguiente. Entonces la idea es que más bien aproveche esta vida yo para vivir justamente, agradecer por todo lo que venga en mi vida y concentrarme en que mi verdadera vida se encuentra después de la muerte. ¿Ok? Esa es la forma en la que tenemos que obrar. Si pueden, váyanse a Proverbios 11 y vamos a leer un último versículo entonces para englobar esto, versículo 27. Proverbios 11, versículo 27. El que con diligencia busca el bien se procura
favor, pero que el que busca el mal, éste le vendrá. Entonces, tú concéntrate en buscar el bien. Ojo, nótese, no está buscando el favor, sino está buscando hacer el bien. Y el favor llega solo. Concéntrate en hacer el bien. Y el favor llega solo. Aquí también tenemos que hacer una advertencia. El libro de Proverbios, hermanos, nos habla de lo que sucede normalmente en la vida, pero no todo lo que va a suceder, ¿ok? Entonces van a llegar dificultades en esta vida. Es muy claro que aunque tú hagas todas las cosas bien, sí pueden llegar a suceder cosas en tu vida, ¿sí? Aunque tú hagas todas las cosas bien y seas honesto y estés templado, o sea, estés humilde y seguro, a pesar de que tú seas esta persona que está viviendo bien, pueden suceder cosas malas. Eso es cierto, ¿sí? Pero como tú y yo estamos en Dios, en la palabra, sabemos que finalmente la seguridad eterna es así, no se va. Entonces, a pesar de que pueda suceder algo malo en mi vida, voy a seguir reaccionando yo con descanso. Voy a seguir estando yo seguro. De todos modos, me está sosteniendo Dios en esto. Y estoy bien, ¿sí? Esa es la idea que coloca aquí. Dice Tim Keller, un pastor que a mí me encanta. Si pueden, también búsquenlo. Ya se fue con el Señor hace, creo que un año, pero nos dio unos mensajes increíbles. Y en alguna ocasión dijo, si Dios no es tu seguridad, entonces no tienes seguridad. Si Dios no es tu seguridad, entonces no tienes tu seguridad, porque Él es lo único que no pueden quitarte. Entonces la idea es, sí voy a obrar bien, sí voy a descansar en que las cosas van a salir bien, pero finalmente mi seguridad siempre va a tener que estar en la roca firme. Yo construyendo mi casa sobre la roca que es Jesucristo, que ya vivió una vida perfecta, ya enfrentó la muerte, ya resucitó y ya es seguro que me hizo a mí hijo de Dios y me aseguró una paz eterna. ¿Ok? Ese es lo que tenemos que hacer. ¿Va? Vámonos al siguiente. Y el tercer punto sería, ¿qué vas a hacer en tu día a día? Tercero, impactar con amor. Impactar con amor. ¿Ok? Impactar con amor. Y para eso vamos a leer el versículo 30. ¿Ok? Impactar con amor. Proverbios 11, versículo 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Ok? Noten este versículo, está bien bonito. Cuando vives tú justamente, cuando estás viviendo esta vida recta, dice, tú empiezas a dar fruto. ¿Ok? Ahora piensen en esta imagen de fruto. Piensas en una imagen de fruto, ¿qué piensas inmediatamente? Un árbol, ¿no? El árbol va y ofrece el fruto. ¿Quién agarra el fruto? Las personas que van caminando alrededor, ¿sí? El árbol no agarra su propio fruto. Lo que agarran el fruto son las personas que van y observan el árbol y dicen, esto es increíble, voy a agarrarlo y lo toman, ¿sí? ¿Qué nos dice eso aquí? Nos dice, ojo, que cuando tu vida está viviéndose justamente, tú empiezas a dar ese fruto para los demás. Empiezas a influir en las demás personas. Tu vida se vuelve fértil para las demás personas. Te vuelves tú un refugio, una sombra para las personas, un alimento para las personas, un descanso. Vas y das esperanza a otras personas, ¿sí? Te vuelves, en otras palabras, dice, un árbol de vida. Un árbol que está dando cosas buenas a los demás. ¿Ok? Dice. Entonces, aquí la idea es, yo tengo que concentrarme en mi día a día, no solo a vivir justamente y descansar en eso y estar bien y tranquilo, sino también a que de estas obras justas impacte a otros. Está haciendo esa diferencia en la vida de otros. Y ven también varios ejemplos aquí. Ya les leí de hecho unos. Cuando estábamos viendo el primer punto, les leí el versículo 9. Decía el versículo 9, con la boca el impío destruye. Importa lo que hace la persona a otros. Pero aquí está haciendo un fruto malo. Pero dice, pero por el conocimiento los justos serán librados. El versículo 11 dice, por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad. O sea,
Tú vas y estás actuando con bendición a otros y entonces dice tu ciudad mejora. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, se alza la ciudad, dice el versículo 11. Dice el versículo 12, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Con eso muestra aprecio. Va y guarda, piensa en los demás. ¿Sí? Entonces aquí nos habla acerca de todo lo que haces con la boca. Después de eso, va y nos habla acerca de tu gentileza. Versículo 16. Versículo 16. La mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. El hombre misericordioso, versículo 17, se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Noten ahí, la mujer agraciada alcanza honra. La honra no es una cantidad de dinero que tú recibes, ¿sí? La honra es cómo te ven las personas. Nótese, actúa de tal forma que es visto bien por las personas, ¿sí? Versículo 17 decía el hombre misericordioso. La misericordia es cuando tú extiendes la mano por otros, cuando estás actuando por otros. Y de si eres misericordioso te haces bien a ti mismo. No solamente haces bien a la persona, te haces bien a ti mismo, ¿sí? La persona termina valorándolo, pero también te surge bien para ti, dice, ¿sí? Eso está bien interesante porque es algo paradójico, ¿no? Crece todavía más paradójico cuando nos vamos al último ejemplo, que es el versículo 24 y 25. Chequen, ese nos habla acerca de la generosidad. Generosidad, chequen. Dice el versículo 24, hay quien reparte y le es añadido más. Da y recibe, dice, todavía más. Hay quien retiene, o sea, no da, no entrega, solo para venir a menos. Versículo 25, misma idea. El alma generosa será prosperada. Aquel que es generoso y da, será prosperado. Y el que riega, será también regado. ¿Sí? Aquí esa parte podría no ser lógica, o sea, porque la forma que ve el mundo es, tú tienes que agarrar, primero tú, haz lo que te haga feliz, no le debes nada a nadie. Ellos piensan eso para poder tener más. Pero Dios dice, si tú vas y te enfocas en vivir para otros, vas a ser prosperado. Si tú vas y das, vas a ser prosperado. Decía Jesucristo, hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20, versículo 35. Y cuando tú observas el ejemplo de las primeras iglesias, estas primeras iglesias lo que hacían era que se concentraban en estar juntando todo para dar a todos, ¿sí? Entonces tenían esto de forma constante y tú y yo también lo tenemos que dar, ¿ok? Ahora algo destaca mucho de este versículo y me gustó bastante, que noten cómo es que el proverbio no dice que el justo es como un árbol de vida, sino que dice que su fruto es ese árbol de vida. ¿Ok? Noten eso. O sea, está diciéndonos no el justo es un árbol de vida y por eso da fruto, sino dice los frutos del justo, que es ese árbol también, cuando caen, terminan haciendo un árbol ellos mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está mostrando también es esta idea de si yo impacto a otros, a su vez esa persona va a impactar a otros. ¿Sí? Si yo voy y esparzo ese amor, a su vez ese amor va a llegar a otros. ¿Sí? La forma más clara en la que podemos observar esto, creo, ahorita, podría ser pensar tú en cuando tú vas y le predicas el evangelio a alguien. Cuando tú vas y evangelizas, ¿qué es lo que haces? Vas y estás intentando rescatar un alma. Pero tú rescatas un alma y entonces ahí sale otro evangelista y comienza a esparcir este mensaje y va creciendo. Así, y la podemos minimizar de ahí a las acciones del día a día. Si tú procuras estar actuando con amor, lo normal es que vayan a salir personas que vayan y actúen con este amor también. ¿Sí? Otra vez es lo normal, no siempre va a suceder, pero tú y yo apuntamos a este método de Dios, ¿va? Porque está en el ADN del cristiano, querer impactar con amor a las demás personas. ¿Ok? Entonces el justo es un árbol de vida. ¿Ok? Está bien interesante porque también mientras estaba estudiando encontré al parecer la neurociencia, o sea, es esa ciencia que se encarga de estudiar lo que sucede en tu cerebro, ha demostrado que cuando tú ayudas a otros, activa los mismos centros de placer que cuando tú recibes algo, cuando tú recibes una recompensa. Está bien bonito, impacta hasta ese punto.
No solamente en el hecho de que sí sigue impactando el amor, sino que cuando tú eres generoso, tu cerebro va y libera dopamina, oxitocina, serotonina, reduce tu estrés, aumenta tu bienestar emocional, ¿no? Entonces tú también tienes que estar procurando hacer eso, ¿okay? Ahora, ¿cómo eres generoso? Nada más también para destacar, no se trata solamente acerca de tu dinero, sí, tu dinero, pero también tiempo, tu ánimo, tu perdón, el compartir tu almuerzo con alguien, el defender a quienes sufren de acoso, por ejemplo. Regreso a la idea de mi esposa. Cuando yo la empecé a conocer, compartía con ella mi almuerzo y ven y sale un buen resultado de eso. Entonces hay que seguir impactando con este amor, ¿va? Esa es la idea. Y lo más importante, impactar con el amor dando la vida eterna. Vamos a leer el versículo otra vez y nada más quiero que noten el final de ese versículo. Decía Proverbios capítulo 11, versículo 30, decía, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces noten, ¿cuál es la mayor, más importante forma de bendecir a otros e impactarlos con amor? Buscar su alma, predicar el evangelio y estarles diciendo a estas personas cómo pueden llegar a ser salvos. ¿Sí? El mayor impacto, dar vida eterna, ¿va? Es lo que tú y yo tenemos que estar buscando, ¿va? Entonces, aplicándolo ya nosotros, no empieces por ti. No empieces, o sea, me refiero a hacerte bien primero a ti, siempre. Sí empieza a ti en el hecho de prepárate tú primero, estás impactando a ti para bien, pero cuando tú tienes una oportunidad de recibir algo, no empieces por ti. Ahí, ¿sí? Ahí empieza dando a los demás, ¿ok? Creo que es la forma en la que más lo podemos aplicar, ¿va? Ahora, una última cosita. Si tú y yo ya ponemos todo esto en práctica, es bien probable, hermanos, que nos demos cuenta que no vamos a poder hacerlo solos. Y si ustedes son creyentes, ya saben la respuesta de cómo hacerlo. Pero si alguien no es creyente, me gustaría dar unas cuantas palabras antes de que pasemos a la siguiente parte del servicio, que es básicamente, el primer paso no es empezar por estos consejos. El primer paso no es empezar buscando vivir justamente, buscando la seguridad, de estar descansando, no es buscar estar dando ese impacto de amor. El primer paso para vivir una vida bien vivida es buscar a Jesucristo. Porque si tú buscas cualquiera de estos consejos, pero lo haces fuera de Jesucristo, no va a salir bien. La justicia, si tú la buscas, vas a terminar, si estás lejos de Cristo, vas a terminar orgulloso de quién eres. O vas a terminar desilusionado por fracasar, ¿sí? Si tú logras portarte bien, te vas a llenar de orgullo, en otras palabras, y si no lo logras, vas a tener culpa y frustración. Necesitas a Jesucristo para salir de esto, ¿ok? Si tú buscas estar descansando seguro, pero no estás confiando en este Salvador, tú vas a empezar a ver que tu descanso no sirve si no tienes el control. Tu descanso no sirve si no tienes el dinero, las relaciones, la reputación, y siempre querrás esto para estar descansando, ¿sí? O vas a darte cuenta simplemente en el día del juicio, que eso es lo peor que podría pasar, que nunca pudiste haber descansado de lo que iba a pasar después de la muerte, ¿ok? Y si tú buscas finalmente el impacto con amor, sin haber sido transformado, puede suceder que ahí se te consuma el ego, que tú más bien estés impactando a otros porque tú quieres que te amen a ti. Eso sería terrible, ¿sí? Hacer las cosas por los demás, pero en verdad estar buscando éxito, reconocimiento, aprobación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Para vivir esta vida, lo primero es que tienes que buscar a Jesucristo, el que ya cumplió todo esto, el que agradó a Dios por completo, porque su padre iba y le decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? El que ya nos dio a nosotros una seguridad eterna mediante su muerte y su resurrección, porque nos dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que dio su vida completamente por los demás en amor.
porque no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Okay? Entonces Él hizo todo esto, pero no solo para ser ejemplo, sino para ser tu esperanza. ¿Okay? Ahorita les van a hablar un poquito más de eso. Por ahorita vamos a terminar orando. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra sobre cómo tenemos que vivir nosotros esta vida. Confesamos que muchas veces nos hemos alejado de tener este tipo de vida y hemos estado teniendo vidas que son injustas, aún en cosas pequeñas, con trampas, con groserías, con malas actitudes, Padre. Confesamos que esa vida justa luego se encuentra muy lejos en nuestro día a día, que luego no estamos seguros y a pesar de que sabemos que somos creyentes y que te tenemos a ti, luego estamos estresados, desanimados, pensando qué vendrá en el futuro, como inconscientes de que tú ya diste tu vida para que tuviéramos ese futuro perfecto. Padre, ayúdanos a depender de ti y que lo que sea que venga siempre lo veamos como una bendición. Perdónanos por todas las veces que hemos pensado más en nosotros y hemos sido egoístas, hemos abandonado cualquier pensamiento sobre qué estará sintiendo nuestro hermano, qué estará pasando por su cabeza, cuáles son sus necesidades, qué palabra necesita escuchar. Y más bien nos hemos concentrado en cómo tendré más yo en esta vida. Padre, ayuda a que ninguna de estas cosas continúe siendo una realidad, que nuestro camino esté recto y cuando fallemos en estas áreas de nuestra vida, que sea solamente un paso hacia atrás y no una vuelta entera. Ayúdanos a darnos cuenta que lo que hacemos con esta vida, tú lo ves, tú estás ahí presenciándolo y reaccionas deleitándote o reaccionas viéndolo como abominación, en entristecimiento, enojado. Y ayúdanos a que podamos sentir en verdad que eso es algo real y que nos motive a nosotros, porque nos debería de dar mucha tristeza cuando tú observas mal nuestra vida, que nos traiga también mucha felicidad cuando sabemos que lo que hacemos es agradable a tus ojos. Padre, ayúdanos a siempre estar confiando en ti, en que tú sabes qué es mejor para cada una de nuestras vidas y que estos consejos que vemos en Proverbios los sigamos, que nos detengamos en nuestra lengua, que seamos gente gentil, que seamos gente generosa. Todos los proverbios que vamos a seguir aprendiendo, Padre, que sean una realidad en nuestras vidas, que lo hagamos siempre motivados porque sabemos que tú ya nos amas y nosotros queremos mostrar ese amor de vuelta, y que nunca sea porque queremos estar bien contigo a través de esto, porque tampoco ese es el propósito, sino más bien sabemos que estamos bien por tu Hijo Jesucristo. Padre, ayuda a todos estos chicos, bendícelos, haz que los años que tienen enfrente sean de mucho fruto, que sean además ellos creadores de más árboles que den vida, que vivan bien, Padre, y cuando vivan mal, que siempre sean sostenidos por ti y por tu mano. Tú estás sosteniendo a cada uno de ellos y sus pequeños corazones y el mío están todos en las manos del mejor cuidador. Y te damos gracias por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el mensaje, Jaso, gracias a Dios por tu vida. Y todo lo que nos enseñaba Jaso hace un ratito, como bien lo mencionaba al final, no
pues no tendría caso si nosotros no tenemos una relación con Dios. De nada serviría porque serían obras, solamente obras, y no estaríamos teniendo esa comunión con nuestro Padre. Y me pueden acompañar a 1 de Pedro 2:23, por favor, que dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí en el versículo 24 podemos ver cómo Jesús fue quien llevó nuestros pecados en la cruz. Y el propósito de eso fue para que nosotros viviéramos, porque nosotros cuando nacemos estamos muertos, espiritualmente nacemos muertos, porque por Adán y Eva entró el pecado a nosotros. Entonces Dios, en su infinito amor por nosotros, envió a su Hijo para que nosotros que estábamos muertos, a través de ese sacrificio viviéramos. Y eso es misericordia. El que nosotros estemos aquí es misericordia, porque Dios no nos ha dado lo que realmente merecemos, porque Dios mandó a su Hijo para que recibiera lo que nosotros merecemos. Entonces, hace rato hablábamos con los teens sobre el perdón, ¿no? Y creo que deberíamos de preguntarnos cada día o recordar todo lo que el Señor nos ha perdonado y ser intencionales en buscarlo, en amarlo. Y si ustedes no tienen todavía una relación con Dios, los invito a que realmente busquen al Señor, busquen a Jesús, para que pueda darles esa vida eterna que solamente Él puede darnos. ¿Me acompañan a hacer esta oración, por favor? Señor, gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí, aprender de tu palabra, y porque por pura misericordia nos has traído, porque si fuera por nosotros no sabemos dónde estaríamos, Señor, pero tú te has compadecido de nosotros y nos has traído hasta aquí. Gracias por el sacrificio de dar a tu Hijo por nuestros pecados, Padre, y en esta tarde queremos pedirte que nos perdones por todas las veces que te hemos ofendido, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias por lo que tú obras en nuestras vidas, y gracias por permitirnos tener una relación contigo. Gracias por reconciliarnos contigo a través de tu Hijo Jesús. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, chicos. Igual nos despedimos de las redes y nos quedamos por acá con Aldo, me parece, para dinámicas.